Las enfermedades transmitidas por elementos o ETAs son una amplia gama de enfermedades que representan un problema para la salud pública. Son enfermedades de carácter infeccioso o tóxico causadas por el consumo de algún elemento y, por tanto, ésta actúa como un vehículo de transmisión de organismos dañinos y o sustancias tóxicas. Los síntomas de estas enfermedades varían de acuerdo al tipo de contaminación y la cantidad, pero se destacan los síntomas como vómitos, diarreas y problemas gastrointestinales. Hoy nos dedicaremos a abarcar la fiebre tifoidea, una enfermedad causada por la salmonella typhi y que se adquiere por el consumo de agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. La revisión de esta enfermedad la realizaremos mediante un caso clínico de un niño de 6 años de sexo masculino, el cual es llevado al centro asistencial por presentar diversos malestares gastrointestinales. Cabe destacar en el historial médico del joven que hay diversas enfermedades que nos podrían indicar un estado inmune algo disminuido, así como un viaje al lago Colbún 15 días previos. Dentro de los exámenes físicos más importantes es la presencia de una fiebre persistente, y sumado con un abdomen doloroso se decide realizar exámenes bioquímicos, los cuales resultan posteriormente todos alterados. La fiebre tifoidea posee una distribución mundial y actualmente en Chile la situación epidemiológica es de baja endemia, siendo su notificación de carácter obligatorio y diario, en donde se debe notificar el mismo día en que se confirma el diagnóstico. Como se mencionó anteriormente, se adquiere por la ingesta de agua o alimentos contaminados, por lo cual no representa un alimento específico de riesgo, siendo su método de transmisión fecal-oral, y en donde la principal fuente de infección son los portadores asintomáticos, ya que esta enfermedad no posee un reservorio en animales o ambientales. El padecimiento de esta enfermedad posee un periodo de incubación de aproximadamente 10 días en promedio, y se caracteriza por un cuadro clínico con fiebre persistente, malestar general, diarrea y cefalea, en donde se puede complicar con una perforación intestinal o choque séptico. Se estima que el 10% de los pacientes eliminan salmonela durante 3 meses después del inicio de los síntomas, y el 2 al 5% serán portadores asintomáticos crónicos al eliminar la salmonela por un periodo mayor a un año. El agente etiológico de la enfermedad es la salmonella typhi, la más común, y la paratyphi. Es importante recalcar que dentro de la clasificación de enfermedades transmitidas por alimentos, este padecimiento es una toxinfección alimentaria, ya que el microorganismo prolifera en el ser humano y además genera una toxina que abarcaremos más adelante. Salmonella typhi es una enterobacteria gram negativa anaerobia facultativa móvil y perteneciente al serogrupo D, la cual posee una estructura antigénica de superficie que incluye el antígeno flagelar, o H, antígeno O, el cual está compuesto por una cadena repetida de polisacáridos que forman parte del lipopolisacárido LPS, que se genera y sobresale de la membrana externa, actuando como una barrera de protección a agentes externos y como una endotoxina. Y finalmente posee una cápsula de polisacáridos denominada V por antígeno de virulencia. Algunas de las manifestaciones de la enfermedad se deben a la liberación de la endotoxina, lo cual induce a fiebre, hipotensión arterial, cambios en la cuenta de leucocitos y estimulación policlonal de linfocitos B. Este microorganismo inicia su ciclo de infección a través del tejido linfoide. Las bacterias se adhieren a las células epiteliales intestinales del ilion y las células M, las cuales son células epiteliales especializadas en el transporte de antígenos, induciendo en ellas un rearreglo de su citoesqueleto que desencadena la formación de grandes ondulaciones en la superficie, permitiendo la endocitosis no selectiva, por lo cual las bacterias logran ingresar a la célula. Asimismo, producen efectos citotóxicos que destruyen las células M e inducen a la apoptosis de macrófagos activados y la fagocitosis en macrófagos no activados, por lo cual son transportadas al hígado y vaso, donde se multiplican. Finalmente, en la fiebre tifoide, las bacterias atacan los ganglios linfáticos mesentéricos, donde se reproducen y ocurre la lisis de una parte de la población bacteriana. Así, a través de los ganglios, se liberan bacterias viables y endotoxinas por el torrente sanguíneo, generando una septicemia y produciendo fenómenos inflamatorios y necróticos. En este caso clínico específico, no se sospecha inmediatamente de la enfermedad, debido a la baja endemia que presenta en Chile, además de no presentar lesiones rosadas en la piel y de que los cuadros gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea pueden tener múltiples variables. Pero en este caso particular es destacable la fiebre persistente característica de hasta 41 grados. En un inicio se comenzó con medicamentos estándares para enfermedades gastrointestinales leves, controlando la fiebre y reponiendo líquidos por las heces acuosas.
pero esta enfermedad no presenta mejoría de no ser con antibióticos. Una vez ingresado, el examen físico es clásico de una enfermedad gastrointestinal. Por ello, es que las pruebas bioquímicas son de gran importancia para identificar problemas de mayor gravedad. Todos los exámenes nos demuestran una alteración del organismo en general. En primer lugar, la proteína C reactiva es enviada al torrente sanguíneo en respuesta a una inflamación, que en este caso podría ser la colonización en las células epiteliales del ilion, y los leucocitos elevados nos indican una infección, la cual establece estrecha relación con la liberación desde los ganglios linfáticos, las bacterias viables y la endotoxina de la sangre, lo que a su vez genera fenómenos inflamatorios derivados de la septicemia. Por otro lado, el hematocrito, la hemoglobina y albumina baja indican problemas relacionados con la sangre y riñón respectivamente, y presentan estrecha relación con una ingesta o absorción inadecuada de los alimentos. En este caso se relaciona con la diarrea del paciente y daños en el intestino, razón por la cual la LDH se encuentra elevada al indicar daño de los tejidos. De esta forma, todo lo anterior puede estar conllevado a la anorexia identificada en el examen preliminar. Finalmente, la hepatomegalia es una inflamación del hígado, la cual se relaciona directamente con la elevación de las enzimas hepáticas GOT y GPT, ya que estas enzimas solo están en gran cantidad al haber infecciones en el hígado, lugar donde la Salmonella typhi se multiplica junto con el vaso. El problema es que a pesar de que todos los exámenes bioquímicos se encuentran alterados y se pueden relacionar con Salmonella typhi, también se pueden relacionar con una abundante gama de enfermedades, pudiendo confundir el diagnóstico y siendo esta la razón por la cual el primer tratamiento con antibiótico no dio resultado, ya que al no aislar el microorganismo no se identificó su resistencia o sensibilidad. Es por esto que es imprescindible el cultivo microbiológico para la identificación de fiebre tifoidea, y luego de identificarlo se debe valorar su sensibilidad a los antibióticos. Cabe destacar que la fiebre tifoidea es un tipo grave de salmonelosis, y destacamos las principales diferencias. Primero, la gravedad de la enfermedad, ya que en la salmonelosis habitualmente el trastorno es leve versus la fiebre tifoidea, que puede presentar desenlaces fatales. El contagio reservorio. En la salmonelosis, el contagio está dado por el consumo de alimentos o agua infectados con heces de animales o personas contagiadas, y es común encontrarlo en animales como pollos, ganado vacuno, cerdos y patos, al ser portadores normales de la bacteria. Es por esto que se puede encontrar en los huevos, lácteos, carnes y sus derivados. En cambio, la fiebre tifoidea del único reservorio es el ser humano, el cual puede ser portador asintomático de la enfermedad y por tanto el contagio está dado exclusivamente por heces humanas en alimento o agua contaminada. La duración y expresión de la enfermedad. En la salmonelosis los síntomas aparecen de 12 a 48 horas con una duración de 1 a 4 días y con síntomas gastrointestinales, mientras que en la fiebre tifoidea los síntomas suelen aparecer en promedio los 10 días, incluyendo una fiebre persistente, caracterizado por diarrea, dolor de cabeza, dolor de estómago, hepatomegalia y en ocasiones manchas de color rosado. Finalmente, el tratamiento de ambas enfermedades es distinto. En la salmonelosis no se recomienda el uso de antibióticos, más bien, este se centra principalmente en la reposición de líquidos y electrolitos, mientras que en la fiebre tifoidea sí se deben administrar antibióticos. El diagnóstico de fiebre tifoidea se sospecha en pacientes con fiebre persistente que han viajado recientemente a un área donde la enfermedad es endémica. La única metodología capaz en la actualidad de confirmar fehacientemente el diagnóstico de fiebre tifoidea implica un cultivo microbiológico de sangre o médula ósea para detectar Salmonella typhi u otro organismo tifoideo en la muestra. Se puede comenzar cultivando en una Karma Concave, un medio de cultivo selectivo para microorganismos bacilos gram negativos, otorgando una colonia con un crecimiento satisfactorio e incolora, al no fermentar la lactosa. Pero se recomienda realizar el cultivo en un agar bismuto sulfito, al ser altamente selectivo para Salmonella, especialmente para Salmonella typhi, donde se reconoce una colonia de color negro con brillo metálico. También se puede realizar la reacción de Whittle, un test basado en la aglutinación antígena en tu cuerpo y que se utiliza solo en países en vía de desarrollo, ya que es rápido, económico y no requiere de un laboratorio especializado, pero carece de sensibilidad y especificidad. Finalmente, luego de la identificación del microorganismo, es necesario realizar un antibiograma para identificar la sensibilidad o resistencia de la bacteria a los antibióticos, lo cual nos ayudará a guiar el tratamiento, ya que en la actualidad la resistencia de Salmonella typhi representa un gran problema a la hora de controlar la enfermedad. Se ha asociado a cepas multiresistentes con enfermedades más graves, tasas mayores de mortalidad
y un mayor porcentaje posterior de portadores crónicos. La forma más común de realizar este examen es por difusión en un agar, en donde se siembra al microorganismo en un medio de cultivo óptimo para él y se le añaden discos con diferentes antibióticos. Posteriormente se observará aquellos discos en los que exista un halo de crecimiento, siendo estos los que deben ser utilizados en el tratamiento, ya que el microorganismo es sensible a él. El antibiótico más utilizado actualmente es el ciprofloxacino y ceftriaxona, debido a la resistencia de ampicilina y cloranfenicol. Finalmente, si hablamos sobre la población de riesgo y la prevención, debemos mencionar que en general cualquier persona y de cualquier edad puede contraer la enfermedad, aunque se estima que los más vulnerables son aquellos que tienen su sistema inmunológico débil, como las personas muy jóvenes, ancianas, con enfermedades crónicas, quimioterapias o VIH. En este caso particular, nuestro paciente presentaba enfermedades previas, las cuales pueden derivar en una baja de defensas, además de la visita al lago Colbún, lugar donde pudo ocurrir el contagio. Cabe destacar que en áreas no endémicas como Chile, los niños menores de 5 años son los que corren el mayor riesgo debido a la medida de higiene. Es por esto que la prevención de la enfermedad radica principalmente en ello, ya que como se comentó al inicio del trabajo, su contagio solo ocurre por alimentos o aguas contaminadas con heces humanas. Por esto, es fundamental beber agua potable y evitar bañarse en aguas no aptas, ya que accidentalmente puede ocurrir su ingesta, así como un lavado de manos apropiado a la hora de preparar o antes de consumir alimentos, y, por último, cocinarlos en temperatura y tiempos adecuados.